Bienvenidos al espacio Aprendiendo de... La semana pasada hablábamos sobre el sacerdote Elí. Hoy vamos a hablar sobre sus hijos, Ofni y Fines. Los hijos de Elí no fueron honestos ni respetuosos con los asuntos del ministerio que Dios puso en sus manos. Por ello habrían de tener el mayor castigo. Su padre también fue afectado, ya que fue blando e indulgente en la educación que les dio. El pasaje sobre Ofni y Fines lo podemos encontrar en 1 de Samuel. Este capítulo del libro de Samuel contiene lecciones para la familia, lecciones también para el ministerio pastoral. El sacerdote Elí, a quien Ana presentó su hijo Samuel, tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Estos ejercían el sacerdocio en Silo. Recibían los sacrificios de Israel y ministraban al Señor. La conducta de estos 2 hijos no era propia de sacerdotes. Tan grave fue su pecado que Dios decidió eliminarlos, cosa que hizo en el campamento de batalla, en mano de los filisteos, cuando estos capturaron el Arca de la Alianza. Recuerda que el Arca de la Alianza era el objeto más sagrado de Israel. 1 de Samuel capítulo 4, versículos 10 y 11. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas. Fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Por qué Dios permitió la muerte de los hijos de Elí? 1 de Samuel capítulo 2 versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué Dios permitió la muerte de los hijos de Elí? Este es un primer punto. Los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. El hecho de que un padre sea sacerdote del Dios Altísimo no significa que sus hijos sean santos como él. ¿Por qué unos hijos como los del sacerdote Elí no guardaban respeto a Dios? No tenían conocimiento de él. En primer lugar, es necesario decir que la salvación y la actitud que tengamos hacia Dios es personal. Mis padres a mí no me pueden salvar. Me pueden predicar el Evangelio, me pueden llevar a los pies de Cristo, pero la decisión es personal. La Escritura no nos habla de la esposa de Elí, pero se deja ver que no hubo una intervención positiva de ella en cuanto a la fe de sus hijos. Tampoco su padre pudo formarlos. La crianza de los hijos, presta mucha atención, yo pienso, no estoy casado, la crianza de los hijos es una tarea del matrimonio, del padre y de la madre. Elí les daba ejemplo con su ministerio y seguramente les hablaba de la palabra de Jehová, pero esto no tuvo resultado en ellos. Y esto es lo que está sucediendo en muchos matrimonios cristianos, sobre todo en las parejas mixtas, en que uno es creyente y el otro no. Ahora bien, es más probable que los hijos sigan el buen camino si la madre es convertida. Recuerda el rol de la madre. La madre es el que tiene al bebé en el vientre. La madre al final es la que más se preocupa por sus hijos, incluso más que el padre. Casi siempre la madre está más cercana a ellos que el padre. Fue el caso del joven Timoteo, fue el caso de Pablo. Lo podemos leer en 2 Timoteo capítulo 1, versículos del 3 al 5. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acomodarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora bien, cuando la palabra dice que los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová, esto no significa que ellos no supieran acerca del Señor, sino que no tenían comunión con Dios. El conocer del que nos habla la Biblia es una experiencia completa y no solo un dato.
No es suficiente entregar información sobre Dios, sea nuestros hijos o cualquier prójimo. Es preciso llevarlos a tener comunión con Él. Tenerlos a que tengan esa experiencia cercana. Y la oración es el método por el cual tú y yo podemos tener una relación personal con Dios. Estimular la vida devocional hará que nosotros nos acerquemos al Creador. Por eso no tenían conocimiento de Jehová. No había una relación, no había una comunión con Dios. Además, los hijos de Elí robaban las ofrendas. Este es otro punto. No tenían conocimiento de Jehová y los hijos de Elí robaban las ofrendas. Lo vamos a leer brevemente, 1 Samuel capítulo 2, versículo 13 en adelante. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. No sé si lo sabías, pero Elí era de la familia de Itamar. Itamar pertenece a la tribu de Leví, y como levita ejercía el sacerdocio junto con sus hijos. Pero estos no respetaban la ley en las ofrendas. La ley estipulaba lo siguiente para los sacerdotes. Lo puedes leer también en la palabra de Dios, Deuteronomio capítulo 18, versículo 1 y 3. Los sacerdotes levita, es decir, toda tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Estos levitas, entre comillas, malos levitas, ovnifines, abusaban de su derecho a recibir parte de las ofrendas. Tomaban ese garfio, ese tridente, para sacar de la olla donde se cocía en el altar. Lo hacían con todos los creyentes que iban a Silo a ofrendar al Señor. Además exigían al que ofrendaba, le exigían que le diese la carne cruda. Si la persona le respondía que primero tenían que quemar la grasa y que luego él podía tomar lo que quisiera, lo amenazaban y se lo quitaban a la fuerza. Actualmente no se ofrecen sacrificios al Señor. Este ya hizo el sacrificio perfecto. Pero sí, los hijos de Dios nos podemos acercar a Él para ofrendar nuestras vidas, para ofrendar oraciones, alabanzas, ayunos, incluso para ofrendar en esa ofrenda que se pasan todos los domingos. Como en esa época también hay malos ministros, hay malos hermanos, hoy en día en las iglesias, que se aprovechan del amor y de la fe de los cristianos. Les roban, les exigen algo que el Señor no ha ordenado, son aprovechadores, son falsos creyentes que solo van tras su ambición. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 3. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Por avaricia harán mercadería. Veía el otro día, hace un tiempo ya, un vídeo de una pastora compartiendo la palabra y exigiendo a la gente ofrendar $1,000, $2,000. Si ofrendabas menos de eso, te decía, no, tú no puedes ofrendar. Ya sabéis a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? Esta mujer, haciendo mercadería,
pidiendo dinero. Incluso había personas que donaban las llaves de su casa, donaban las llaves de su coche. Y yo me quedé sorprendido, dije, increíble. Y ahora entiendo esta palabra que nos comparte segunda de Pedro. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El lucro en la iglesia es algo despreciable. La obra del Señor necesita dinero para sostener los ministerios, sostener incluso a los ministros, para evangelizar, incluso también para ayudar a los necesitados, obra social. Pero no para que unos pocos se lucren y llenen sus bolsillos a costa de los pobres. Es lo que Judas reprende, versículo 11 en su carta. No Judas el Iscariote, que por cierto era ladrón. Es lo que Judas está reprendiendo y señala como el pecado que cometió el profeta cuando quiso vender las bendiciones de Dios. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Cuando uno se da cuenta que un líder o un pastor actúa en forma deshonesta, deberíamos enfrentarlo con la palabra de Dios, pero con respeto, y luego alejarnos de él. Muchas veces confrontamos a las personas en público. No es conveniente el escándalo ni la divulgación de esos hechos negativos. Somos expertos en divulgar los fallos de los demás. En vez de coger la parte, murmuramos y se lo comentamos a otro, y ese otro a otro, y al final esa persona se entera y vale que ha fallado, pero su testimonio se empaña. Si vas a enfrentar a algún hermano, hazlo en privado, hazlo con humildad, no lo divulgues. ¿Cuántas veces hemos visto a hermanos discutir en medio de un pasillo, a voces, ¿sabes? Y tú que estás pasando te enteras y no sabes si pasar. Qué incómodo, ¿verdad? En vez de coger a un hermano aparte, ¿sabes? En un sitio, pues oye, alejado, te llevas 2 o 3 testigos y lo habláis. Pero en medio de pasillos, en medio de personas ahí a gritos. Otro de los fallos que cometieron los hijos de Elí, cometían inmoralidad sexual. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 22. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí ya era viejo, era anciano. Escuchaba los comentarios de la gente sobre el mal que hacían sus hijos sacerdotes con Israel. Para él yo me imagino que era un dolor. Sentía vergüenza. Además temía que iba a ser del futuro del sacerdocio cuando él muriera. Si no tenía descendencia. Tenía hijos, sí, pero ninguno de los dos estaba preparado para ser sacerdote. Entre las fechorías de Ofni y Fines estaba el seducir a las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Ellas venían por piedad y terminaban siendo aprovechadas sexualmente por sacerdotes impíos. Esta actuación solo ofendía a Dios, y esto denigraba el sacerdocio. Esto ha pasado también en la iglesia. Se están dando casos incluso de abusos de pastores, de papas, de curas, ¿verdad? Y uno, ¿qué pasa? Que siente ya desconfianza. Uno ya no quiere ir a la iglesia si se entera que surge una noticia como esta. Cunde la desconfianza del pueblo y la autoridad. La gente se aleja de Dios, no escucha su palabra. Se inclina por sus propias ideas o adopta creencias extrañas. Los líderes que proceden así cometen el más grave pecado. Están pisoteando el mensaje del Señor. San Mateo capítulo 12 versículo 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Los hijos de Elí pecaban contra Dios. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 22. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Son palabras de Elí hacia sus hijos. El padre amonesta a sus hijos con palabras sabias sobre la mala fama que se estaban ganando. Les dijo que ellos hacían pecar al pueblo de Dios.
11 siglos después, Jesús dijo: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se les atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Elí advierte que el pecado que cometen no es contra hombres, es contra Dios. Si fuera una ofensa solo humana, podrían ser juzgados por jueces humanos, pero si es un pecado contra el Señor, ellos no podrían defenderles. Dios les iba a juzgar por su delito contra el Espíritu, ya que el tabernáculo y los ritos efectuados allí son cosas sagradas. Este principio aún está vigente. La Iglesia, sus actividades, el evangelismo, la obra social, son cosas sagradas. Que una persona se aproveche económicamente de una iglesia, que haya pecados, a lo mejor el hombre no lo ve y no puede corregir eso, pero Dios lo ve todo. Y llegará el juicio de Dios. Lo curioso es que Elí les exhorta, pero sus hijos no les hace caso. No escucharon a su padre. Ya Dios había determinado quitarles del medio. Y esta determinación del Señor es comprensible. Dado el desprestigio y el daño que Ofni y Fines habían hecho al tabernáculo y a Israel, el sacerdote les advierte, no les condenó, solo condenó su actuación y Dios tomó la decisión. Quiero dejarte unas preguntas en este día. Unas preguntas muy sencillas que debemos aplicar también a nuestra vida. En este caso, estas preguntas van para los padres. ¿Ha podido usted transmitir la fe cristiana a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos? ¿Estimula usted a tus hijos a tener una comunión con el Señor por medio de la oración? ¿De qué forma usted está colaborando con tus hijos para que lean la palabra de Dios? Preguntas sencillas que seguramente tú las puedes responder. Terminamos con enseñanza también, con una aplicación a nuestra vida. Los padres deben entregar conocimiento bíblico a sus hijos, pero también incentivarles a una comunión íntima con Dios. Debemos orar por los ministros, por los líderes de la iglesia, para que no caigan en tentación. En toda iglesia se debe aplicar la disciplina que Jesús y los apóstoles enseñan para que el evangelio no caiga en descrédito. Seguimos hablando de los padres que deben ejercer disciplina con amor sobre sus hijos y no ser blandos, no ser indulgentes como Elí. No podemos permitir que la deshonestidad en la administración de los dineros, por ejemplo, o incluso la inmoralidad sexual, que es lo que pasó con Ofni y Fines, que se acostaban con las hermanas que iban a la puerta del tabernáculo a orar. Fidelidad a Dios. Hoy mencionando a Ofni y a Fines, estos dos hermanos, hijos de Elí, que tenían un ministerio precioso, pero que no lo valoraron. Además, no tenían conocimiento de Jehová, no tenían una comunión personal con Él. Qué triste, ¿verdad? Que tengas hijos, pueden ser hijos tuyos, de sangre, pero pueden ser a lo mejor hijos espirituales, y que esos hijos no estén instruidos en los caminos del Señor. Lo peor de todo es que Ofni y Fines hacían pecar al pueblo. Y luego viene el juicio de Dios hacia estos dos hermanos, y en la batalla mueren, y en ese momento el pueblo filisteo roba el arca. Un padre, Elí, que empezó muy bien, pero que al final terminó mal. ¿Qué decir de sus hijos? Tenían un ministerio precioso, no lo valoraron, cometieron pecado y final trágico.
Radio Solidaria, una radio comprometida.